Gracias por escoger el podcast de Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Bueno, pues estamos aquí con Carlos Lacomba Verdes. Él es el creador, el director de Saliment y se dedica a hacer biodescodificación. ¿Cómo era eso, Carlos? Perdóname, ¿eh? ¿Que enseñas a comer? O sea, a comer no, quiero decir. Es lo malo de tener tanta confianza, Carlos. No puede ser así. Vale. Bueno, por lo menos me puedo rascar bien la nariz, así. Venga, ráscate. Por dentro. Vale. Oye, esto es un desastre, ¿eh? Sí. Yo me esperaba más de ti. En fin. Pues no te esperes tanto de mí, no pongas tanta expectativa en mí, ¿eh? Porque menos mal que eres una Padawan y eso te salva. Pero sí, si no, yo soy muy Padawan. Ya te habría cortado la comunicación. Ya. Bueno, me puedes rapar el pelo ya del todo y ya. La verdad es que me gustaría. Joder, tan mal. Me gusta cortar. Ahora tengo el pelo un poco revuelto, pero. Me gusta cortar el pelo. ¿Sí? Me gusta. Disfruto. Lo podemos meter también en la entrevista. Lástima que estemos a 380 kilómetros. Nada más y nada menos. Bueno, va, que empezamos. Bueno, pues estamos aquí con Carlos Lacomba Verdes. A ver, escucha. No. Yo me defino como educador para la alimentación, la salud y el bienestar. Bueno, si te iba a decir que te presentases tú, que nos explicases bien exactamente qué era lo... Pero vale, educador bueno, para... pues mucho mejor. Para que yo no meta ninguna pata así calabrosamente. Exacto. Bueno. Exacto. Hola a todos, estamos aquí con Carlos de Saliment y bueno, él hace un montón de cosas, entre ellas biodescodificación y educación para la alimentación, pero él se va a presentar y nos va a contar exactamente en qué consiste su trabajo. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, María, estupendamente. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí. Bien, aquí ya estamos con muchas ganas de hacerte la entrevista y de que, pues eso, de que nos cuentes un poquito de tu trabajo, saber un poquito más y que aprendamos un poquito a alimentarnos y a cuidarnos, a cuidar nuestro cuerpo, pero no solo nuestro cuerpo, también nuestra mente, nuestra energía, todo en general. Es un excelente propósito. Bueno, ¿nos cuentas tú en qué consiste tu trabajo? ¿A qué me dedico? Bueno, yo me defino profesionalmente como educador para la alimentación, la salud y el bienestar. Y también trabajo con la biodescodificación y con la resonancia cuántica. Mi trabajo se divide en lo que son las conferencias, donde hablo sobre temas relacionados con alimentación, con salud, con desarrollo personal, sobre cuántica también. El trabajo que hago en los cursos, que doy también sobre estos temas, y el trabajo que hago en la consulta, fundamentalmente. Aunque bueno, hay otra parte también importante de mi trabajo, que es los artículos que escribo con mucha frecuencia y que subo en mi página web y en las redes sociales. Genial. Y una cosa, la gente que llega a tu consulta, por ejemplo, bueno, porque yo creo que me quiero centrar sobre todo en tu trabajo de consulta, normalmente, ¿qué es lo que busca y cómo les ayudas tú? Pues lo cierto es que viene gente muy variada con temas muy distintos. Probablemente el grueso de la gente que viene a mi consulta es gente que busca mejorar su alimentación o su salud. Algunos me siguen por las redes sociales y viendo el tipo de artículos o de posts
que voy compartiendo habitualmente, pues se van haciendo una idea de cuál es mi visión y al final pues algunos de ellos terminan identificándose con esa visión o piensan que llevado al terreno de una consulta puede resultarles útil. A veces es gente que ya lleva una trayectoria de cuidarse, de alimentarse bien, pero no han terminado de resolver algún problema que tienen desde hace tiempo. Otras veces es gente que no ha encontrado solución en otras formas de curación o en otros sistemas. Y digamos que algo que caracteriza mi trabajo es que a mí me gusta ir a la causa. O sea, yo trabajo para gente que busca soluciones, no remedios. Porque, bueno, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional procuro dar lo que me gusta que me den, procuro tratar como me gusta que me traten. Y ese es mi enfoque. No me gustan los remedios, sino que prefiero las soluciones. Prefiero ir a la raíz y abordar esa situación desde una visión global. Sí, porque al No final... enfocándome solamente, No, no perdona. enfocándome solamente en algo concreto, Eso. Sí, porque sino no, en el conjunto. claro, no, yo te iba a decir que claro, que al final los remedios, pues eso, al final no te, o sea, te curan pero no te sanan, ¿no? O sea, no al final te vas tapando, pero Sí, no coges el exacto. global y no solucionas el completo. Así es, así es. Y Y claro, en el fondo la mayoría de la gente lo que quiere es solucionar. Un remedio te puede aliviar, sí, y no digo que esté mal, porque a veces el malestar o el dolor es muy intenso y la gente lo que quiere es un alivio rápido. Aunque realmente no está reñida una cosa con la otra. O sea, realmente se pueden tomar medidas eso te... encaminadas a solucionar rápidamente o a atenuar ese malestar o ese dolor y al mismo tiempo iniciar una serie de medidas encaminadas a solucionar ese asunto de raíz. Claro, eso te iba a decir, que hay veces que necesitamos poner primero un remedio que palíe un poco la situación para luego ya ir a lo profundo y a lo, a lo realmente, al verdadero problema, la raíz del problema, Mm. vaya. Y, y esto con la alimentación, ¿cómo se consigue paliar ciertos, o sea, paliar no, sanar algunos, o sea, algunos problemas? O sea, porque supongo que, porque además también hacer biodescodificación, que imagino que lo harás, lo juntarás todo un poco, ¿no? Y, Exacto. o sea, ¿en qué nos ayuda la alimentación a sanarnos, a sanar nuestro cuerpo y nuestros problemas reales? No Pues sé si... mira, por ejemplo, sí, te explicas perfectamente. Por ejemplo, una persona puede tener un problema digestivo de cierta envergadura, por ejemplo, un colon irritable, y, y la alimentación, ¿cómo puede mejorar esa situación muy rápidamente? Incluso supongamos que se trata de una persona que más o menos se cuida, que come alimentos integrales y ecológicos y a pesar de eso, con el tiempo ha desarrollado un colon irritable. Pues la alimentación le puede ayudar en cuestión de días, mejorarle muchísimo, si esa persona aprende a combinar adecuadamente los alimentos. Porque el combinar los alimentos adecuadamente le va a permitir reducir de una manera muy importante las fermentaciones en su aparato digestivo. Esas fermentaciones ya no van a producir toxinas, las toxinas no van a acidificar el medio y por lo tanto el intestino no se va a irritar. Entonces, solamente con eso, suponiendo que esa persona no tuviera ya integrado ese hábito, ya puede suponer un cambio tremendo, un gran alivio en muy pocos días. Me remito evidentemente a la experiencia que ya tengo desde hace años. Claro. O sea que todo esto que te estoy comentando lo sé de buena tinta, porque lo he visto.
Pero si lo que queremos es curar o sanar con mayúsculas, entonces a través de ese trabajo en la consulta, dialogando con la persona, veríamos en qué momento de su vida ha empezado a tener esos síntomas de colon irritable y cómo era su actitud en ese momento de su vida. Si el colon se irrita de forma sistemática y se termina convirtiendo en una enfermedad, entonces podemos deducir que ahí hay un conflicto de cierta envergadura que ha ido gestándose durante tiempo y ese conflicto ha ido echando raíces, se ha profundizado, se ha instalado en la persona y en la personalidad. Entonces, ahí lo que podríamos ver a vista de pájaro es que esa persona se ha estado enfrentando o bien a situaciones o a personas que le han irritado o que le irritan. Es decir, la digestión de determinadas situaciones no se hace de forma adecuada y entonces esa persona vive situaciones que no termina de asimilar y que además le irritan. Entonces observamos que esos síntomas, ese cuadro sintomatológico, es como una especie de metáfora que cuando uno sabe leer entre líneas y conoce el código para descodificarlo, la clave, entonces ese lenguaje se muestra ante nosotros de una manera elocuente, muy clara. Cuando la persona en la consulta, a través de este sencillo razonamiento dialogado, va comprendiendo y va viéndose a sí misma en esa situación y cómo ella se coloca ante esa situación o ante los demás, entonces ahí ya tenemos más de un 50% del trabajo hecho. Solamente esto, esa toma de conciencia clara por parte del paciente de qué es exactamente lo que ha estado ocurriendo, cuál es el trasfondo, la raíz de lo que está ocurriendo y cuál es mi papel protagonista en todo esto, eso ya es más del 50% del trabajo que hay que hacer para solucionar eso y que la persona se cure con mayúsculas. Wow. Qué interesante, es que me resulta así como... O sea, yo tenía así como un poco de idea, ¿no? Pero me parece que hacer ese acto en el que tú te pones y realmente te ves es súper, bueno, pues me parece que tiene que ser una pasada, ¿sabes? No sé. A veces lo es. Muchas veces, sobre todo cuando la persona está viviendo un proceso muy duro, que se ha prolongado demasiado en el tiempo, muchas veces esa toma de conciencia es un momento emocionante. Es un momento emocionante, que incluso el paciente puede ponerse a llorar o puede emocionarse porque es como, por fin he visto la luz, por fin he comprendido y sobre todo hay gente, bastante gente, que viene a la consulta después de haber probado muchas cosas, muchas terapias, después de haber estado en la consulta de otros profesionales que les han hecho muchas cosas, pero te diré algo, o sea, si el profesional con el que tú estás no es capaz de hacerte ver la responsabilidad que tú tienes en tu proceso, o sea, si tú no te conviertes en sujeto activo, si tú solamente eres sujeto pasivo, por muchas cosas que hagas, va a ser muy difícil que te puedas curar. Sí. La curación implica, primero, una toma de conciencia de cuál es tu situación y tu papel protagonista en ella, y también pasar a la acción. Una vez he tomado conciencia y he visto y se ha hecho la luz dentro de mí, entonces eso me lleva a actuar, a tomar decisiones. Probablemente decisiones que yo no había tomado hasta ahora. Y ahí es donde está la clave de todo. Toma de conciencia, acción.
la acción en coherencia con esa toma de conciencia. Es decir, si yo, por ejemplo, descubro que desde hace 5 años, por una serie de razones, yo me irrito ante determinadas situaciones o determinadas personas con las que convivo o con las que me relaciono habitualmente, a lo mejor un compañero de trabajo, un jefe, o una pareja, o un hijo mío. Sí. Entonces, si yo voy tomando conciencia de que ante esa situación yo me irrito de forma sistemática, al final esa irritación psíquica y emocional se va a transferir al cuerpo. Y entonces ahí es donde yo descubro que la clave de todo no está en lo que yo vivo, sino en cómo lo vivo, porque no todo el mundo vive igual las mismas cosas. Y lo que marca la diferencia entre unas personas y otras es la actitud. Entonces, para curarse, ¿qué hace falta? Cambiar la actitud. Claro. No evitar, no se trata necesariamente de evitar el núcleo de la situación, sino vivirla de otro modo. Exacto. Cuando la vives de otro modo, esa situación se disipa, se desintegra. Es ya una prueba superada. Y cuando es una prueba superada, pues luego vendrán otras, pero esa ya no. Claro, efectivamente. Es que se me estaba ocurriendo, o sea, todo esto me estaban viniendo así como muchas cosas que una de ellas era, claro, una vez que tú eres capaz de ver qué es lo que te produce este malestar, vamos a decir, esta situación, por ejemplo, que estábamos hablando de colon irritable, entiendo que a partir de ahí además ves la luz de muchas más cosas, te das cuenta de, pues eso, de cómo vives las situaciones, que si las cambias puedes revertir todo esto y que a lo mejor pues esa situación, esa irritación te estaba además llevando a vivir las... ¿Cómo lo digo? O sea, no esa toma... a ver si soy capaz de explicarlo. Como que a lo mejor te abre la puerta a ver mucho más allá. No sé si voy a saber explicar bien, ¿sabes? Como, vale, esto era el primer paso para ver mucho más de todo, de cómo a lo mejor, de cómo estoy viviendo mi vida, de cómo me enfrento a las situaciones, de algún otro malestar que yo tenía y que no le estaba dando importancia porque esto era lo que de momento tenía. No sé si lo estoy explicando bien, Carlos. Sí, creo que te entiendo. Sí, a veces esa toma de conciencia tan potente no solamente se queda en el ámbito limitado de ese problema de salud que tiene alguien, sino que a veces la persona va más allá Eso. y se hace como un clic, como un antes y un después. Eso. Esto que estoy hablando todo el rato del paralelismo entre vivo situaciones que me irritan o me relaciono con personas con las que siento cierto conflicto y me irrito, y eso con el tiempo se convierte en una irritación en una parte de mi cuerpo que está relacionada con todo eso, como es el digerir y el asimilar lo que vivimos. El establecer ese tipo de correlaciones y de conexiones, eso se llama pensamiento analógico. Es el pensamiento que es capaz de establecer conexiones entre distintos planos y ver que están interconectados, que lo que yo hago aquí repercute en el otro. Es como un espejo, hay una semejanza, una similitud. Y eso, el pensamiento analógico nos puede llevar a poder darnos cuenta de que vivimos en un universo metafórico, o sea, simbólico metafórico, y si podemos llegar a entender un poco este lenguaje, es como aprender un idioma realmente, pues a partir de ese momento la vida empieza a verse de otra manera. Si se te estropea el termo y no tienes agua caliente, pues te puedes dar cuenta de que a lo mejor te falta calidez a la hora de relacionarte con alguien, ¿no? O a la hora de quitarte de encima lo que te sobra, hacerlo con amor,
¿no? Porque eso es lo que representa el agua caliente en una vivienda. El agua caliente en una vivienda se utiliza básicamente para fregar los platos y para ducharse o para lavarse. Entonces, agua caliente representa calidez, ¿no? Sí. ¿Cuándo la utilizamos? Normalmente para ducharnos, para limpiarnos. Entonces, ese acto de ducharme, si un día se me rompe el termo, ¿cuál es la metáfora? Pues hace falta que ponga más amor a la hora de quitarme encima lo que sobra. O cuando yo voy a lavar a otra persona. O cuando voy a limpiar algo que pertenece a alguien, por ejemplo. O si voy conduciendo y un buen día se me estropea el intermitente, además de llevarlo al mecánico, yo ya sabré, antes de que el mecánico me diga nada, de dónde está el fallo, yo ya sabré que a lo mejor desde hace unos días estoy actuando de una determinada manera, de tal modo que los demás que me rodean o que vienen detrás de mí no saben por dónde voy a tirar. Entonces tengo que hacer un esfuerzo por hacerme entender, para que la gente sepa por dónde voy, ¿sabes? Sí. Entonces todo se ve desde una visión totalmente distinta. Entonces esta visión, a poco que uno se fije, nos da tanto poder como individuos, nos da poder sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia vida. El poder de comprender a un nivel profundo qué es lo que está ocurriendo. Y eso también nos permite ser mucho más independientes, que es de lo que se trata. No de depender siempre de autoridades, de gente que creemos que está por encima de nosotros para poder manejarnos exitosamente en nuestra vida cuando tenemos alguna dificultad o algún problema. Sino yo tengo ya una herramienta poderosa que me permite comprender la realidad, ocurra lo que ocurra en mi vida, no importa lo que ocurra, yo ya tengo una herramienta que me permite comprender a un nivel profundo qué es lo que está ocurriendo. Y este mecanismo se aprende de una manera muy similar a como uno aprende un idioma. Cuando aprendemos un idioma, aprendemos códigos, aprendemos fórmulas, aprendemos algoritmos semánticos o sintácticos. Y esto es lo que nos permite descodificar lo que nos está diciendo el otro. Antes de aprender ruso, oíamos a esa persona hablar y no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque no conocíamos los códigos. Pero cuando nosotros estudiamos ruso y conocemos los códigos, los algoritmos y las secuencias, el significado de las palabras, con todo eso en la mente, sí que somos capaces de descodificar, incluso en tiempo real, lo que el otro está queriendo decir. Y ya no nos es algo que dices, bueno, es que me estás hablando en ruso, me estás hablando en chino y no me entero de nada. No, entiendo perfectamente lo que quieres decir, porque he estudiado ese idioma en profundidad y comprendo perfectamente cuáles son los códigos. Y esto es exactamente lo mismo, solo que quizá tiene un punto pues, de ser todavía más fascinante que aprender un idioma, porque esta herramienta te permite poder comprender cualquier fenómeno que se manifieste en el universo. Fíjate lo que estoy diciendo, a un nivel profundo. Sí. Y poder ver y comprender cuál es tu papel en el universo en cada momento. Es una visión que nos da poder a los seres humanos. Que es de lo que se trata. O sea, de que ese también es un trabajo que caracteriza mi consulta. El trabajo que yo hago en la consulta está encaminado no a crear pacientes, clientes fidelizados que vienen cada 2 por 3 para que yo les nutra y ellos pasivamente reciben y se encuentran un poco mejor, pero luego tienen que volver más tarde, más temprano. No. Por eso me denomino educador y no terapeuta. Educador y no terapeuta. ¿Por qué? Porque mi trabajo consiste en proporcionarle una educación en alimentación, salud, bienestar y crecimiento a ese ser humano de manera que, llegado a un cierto punto, más pronto que tarde, si esa persona se pone las pilas y asume su responsabilidad, esa persona va a estar capacitada para poder caminar por sí misma. Ya no me va a necesitar a mí. O sea, mi objetivo como profesional no es ganar dinero porque alguien que viene cada 2 por 3 a mi consulta se deja el dinero. No, yo prefiero que alguien venga a mi consulta, que esté poco tiempo, que sean pocas consultas, quiero decir, a lo largo del tiempo,
que aprenda pronto, que le vaya estupendamente bien y que en el mejor de los casos, si está contento, hable de mí a otras personas que quieran aprender a mejorar su vida y a ser más felices y a tener más salud, más equilibrio y más armonía. Ese es el propósito. Pero siempre teniendo muy presente la perspectiva del asumir el poder personal que cada uno tiene y que quizá pues, una mayoría de gente todavía no ha descubierto. Y por eso la mayoría de la gente sigue en la rueda de depender de una institución médica, de una autoridad judicial, depender de tanta gente. Todos saben más que yo porque han estudiado y yo no sé una mierda, y entonces necesito el auxilio y el socorro de esos seres que yo coloco por encima de mí para que ellos me asesoren y me orienten, o que me digan lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Y que ahora Esto es una visión totalmente distinta. Claro, y que ahora mismo es tan, yo lo veo tan necesario, ¿no? O sea, ahora mismo creo que estamos en un momento en el que es súper importante que cada uno tome las riendas de su vida. Y esto además me hace preguntarte, que también lo estabas comentando, se me ha quedado un poco antes, ha habido, o sea, porque estamos hablando de que es necesario que cada uno, pues esto, cada uno coja, sea activo, adquiera un papel activo en su vida, ¿vale? Y te has encontrado con gente que, porque, o sea, yo conozco a mucha gente que va a un terapeuta, a un educador, como lo queramos ver, o sea, y espera que esa persona sea quien le sane todo sin quizá tomar una parte realmente activa en su sanación y en su vida. Que le resuelva el problema. Exacto. Claro, como te digo, yo prefiero enseñar a la persona a que resuelva su problema. Pero sí, pero me refiero a tu consulta, no sé si han ido así y tú les has enseñado a que esto lo hagan por sí solos, o si te has encontrado con casos de, bueno, pero es que esto no me está dando resultados porque ellos no están siendo parte activa y están pretendiendo que lo hagas tú. Sí, después de casi 20 años pasando consulta, me he encontrado casi de todo. Lo cierto es que la mayoría de la gente que viene a mi consulta, la mayoría de ellos ya saben algo de mi trabajo porque me han visto en alguna conferencia o han venido a algún taller o me han seguido por las redes sociales, han leído varios artículos y ya conocen un poco cuál es mi visión. Pero sí, hay un pequeño porcentaje que viene un poco a ciegas, a lo mejor recomendado por otra persona y luego se encuentra pues con que tienen que yo trabajar. no soy Exacto, que tienen que trabajar, no necesariamente esforzarse, no necesariamente, pero sí que tienen que tomar un papel activo en su sanación o en la resolución de su conflicto. Bueno, es que trabajar tampoco tiene por qué ser. Además, esto yo creo, últimamente lo que veo es que el trabajo no tiene por qué implicar siempre esfuerzo y una cosa súper costosa. De hecho, creo que hacia donde vamos es a que tú trabajas, pero como que todo va fluyendo mucho más sencillo y mucho más fácil. Que de esto yo sé que tú también sabes mucho. Creo que me he perdido. que estabas diciendo que hay veces que, o sea, que estamos diciendo que la sanación, que a veces que requiere un trabajo por parte del que va a tu consulta, y has dicho, pero no siempre requiere un esfuerzo. Y yo Bueno, sí, muchas veces, claro. que además ahora hacia donde vamos es a que todo vaya como mucho más fluido, no se requiera, que hacer trabajo no tiene por qué ser siempre esfuerzo, costoso, que normalmente es a lo que nos han enseñado y lo que nos han... Sí, así. Así es, sí. No necesariamente sanarse implica esfuerzo. Eso es tan cierto como que el esfuerzo siempre tiene premio. También. Es como decir, a través del sufrimiento, o sea, no necesariamente uno para aprender tiene que sufrir, claro que no, pero eso es tan cierto como que el sufrimiento suele traer grandes aprendizajes. Sí.
sí. Pero bueno, todo depende del grado de conciencia que tenga cada uno, de lo espabilado que esté. Sí, Cuanto bueno, más espabilado, menos sufrimiento y más fácil es todo. sí. O Bueno, cuanto más conectado estés con el amor también. sí. El amor es como un lubricante que hace que todo vaya más suave y más fluido. Y ahora te quería preguntar, eh, porque no sé si en algún momento hemos hablado de la vibración o lo venía yo así como pensando, a través de la alimentación podemos elevar nuestra vibración. ¿Cómo lo Por podemos? supuesto. Bueno, en principio, ¿O qué cada alimento, perdona un momento, Carlos, ¿o qué alimentos serían los que nos elevarían la vibración? bueno, cada alimento tiene una vibración, partiendo de esa base. Desde cero hasta muchísimo. Y además esa vibración se puede medir en unidades de medida. Hay dos unidades de medida que son paralelas, que se llaman los angstroms o los bovis, que miden longitud de onda y por lo tanto vibración, frecuencia de onda. Y hay un aparato que se llama biómetro que puede medir la vibración no solamente de los alimentos, sino de cualquier cosa. Entonces diríamos que más o menos en torno a 6.500 angstroms vibra el cuerpo de un ser humano que está sano. Y algunos alimentos. Por ejemplo, algunos vegetales frescos vibran 6.500, 7.000, 8.000, 9.000. Todo lo que esté por encima de 6.500 nos vitaliza, nos da vida. Todo lo que esté por debajo de 6.500 nos desvitaliza, nos quita vida. Entonces, los alimentos que más alta vibración tienen son las frutas y verduras frescas, crudas y ecológicas, preferiblemente. Los cereales integrales cocinados son una excepción a la norma de los alimentos cocinados, es decir, suben la vibración cuando se cocina. Por ¿Cualquier algún motivo. cereal? En principio, sí, cualquier cereal integral y preferiblemente ecológico. Y luego los que están por debajo de 6.500 pues serían la carne, el pescado, bueno, todo lo que son alimentos muertos, alimentos cocinados, alimentos enlatados, comestibles, el alcohol, el azúcar blanco refinado, que tiene 0, la bollería industrial. Pero bueno, es que esto es de sentido común. ¿Qué nos da la vida? Pues lo que está vivo. Sí. Lo que está vivo. Es decir, de lo que hay en tu frigorífico, en el frigorífico hay una serie de alimentos que podríamos sacarlos del frigorífico, plantarlos bajo tierra y al cabo de un tiempo de ahí surgiría una planta. Todos esos alimentos que tenemos en el frigorífico que cumplen este requisito de que podríamos sacarlos, meterlos en tierra y seguirían creciendo o darían lugar a una planta, esos son los que más vitalidad nos aportan. Pero y siempre... luego también, dime, perdona. No, perdona, Carlos, pero siempre crudos o... Sí. O sea, si hablamos de vitalidad, lo crudo es lo que está vivo. Y tiene que haber un cierto porcentaje de alimento crudo en la alimentación. Pensemos que antes de que nosotros descubriéramos el fuego, sí, lo comíamos todo crudo. Y que todos los animales salvajes del planeta, absolutamente todos, comen su alimento crudo. Sí. Lo que ocurre es que es verdad que el ser humano es un animal peculiar, que se ha diversificado mucho, mucho,
a lo largo de miles y miles y miles de años, y que, por ejemplo, un esquimal pueda comer a lo largo de todo el año alimento crudo, pues sería algo difícilmente asumible. Sí. Sí, lo iba a tener un poco complicadillo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que nosotros surgimos como especie en un lugar muy, muy cálido del planeta. O sea, los primeros seres humanos, los primeros homínidos, surgieron en una zona del planeta que era muy cálida y podían ir todo el día desnudos, como cualquier animal. No necesitaban prendas para generar calor ni nada. Pero al cabo de un tiempo, cuando ese animal tan especial, que tenía ya un cerebro muy desarrollado, empieza a sentir curiosidad, empieza a erguirse y a ver el horizonte, pues entonces siente curiosidad y decide ir más allá de su entorno natural. Y conforme se aleja de ese entorno natural, que podríamos decir que era originalmente el paraíso terrenal, el paraíso es donde tú vives y no necesitas nada porque todo te lo da la madre naturaleza. No necesitas ropa porque la temperatura es estupenda a lo largo de las 24 horas del día. No necesitas cultivar porque el alimento sale de los árboles y solamente tienes que cogerlo, los frutos. Eso es el paraíso terrenal. Pero conforme nos alejamos del paraíso terrenal y el ser humano transmigra hacia latitudes más alejadas del Ecuador, donde la temperatura baja, donde el alimento va escaseando y solamente hay disponibilidad de otro tipo de alimentos, pues es que el ser humano tiene que empezar a adaptarse, a transformarse, y esa transformación afecta a todos sus planos: el físico, el mental, el emocional, su conciencia. Y claro, pues hace ya mucho tiempo que los seres humanos dejaron de alimentarse como nos alimentábamos originalmente. Pero en esa dieta original, todo lo que comíamos era crudo y en un altísimo porcentaje era alimento de origen vegetal. O sea, que la alimentación tú estás diciendo, crees que nos aleja también de nuestra conciencia, ¿no? Porque si comemos alimentos muy procesados, con muy baja vibración, nos estamos alejando de nuestra propia conciencia y de nuestro centro, digamos, de energía. Totalmente, totalmente. De hecho, podríamos estudiar el cómo las distintas civilizaciones del planeta, incluso en el momento presente, cómo se alimentan. O sea, dime cómo te alimentas y te diré cómo es esa civilización, o cómo es un pueblo, o cómo es un país. Entonces, claro, la alimentación humana ha ido degenerando conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido de mal en peor, de mal en peor. Y en gran medida de una forma deliberada por quienes producían esos alimentos, o más bien comestibles, para las grandes masas. Las grandes empresas de alimentación, que son algunas de las industrias más poderosas del planeta, ya se han encargado durante muchas décadas de producir comestibles y no alimentos. Un comestible es algo que te puedes comer y no te mata en 5 minutos. Un alimento es algo que... ¿Cómo? Que tampoco te alimenta. Te No lo te comes, alimenta, no te no. mata, pero no te... Te da un placer o una sensación de saciedad o lo que sea, pero alimentarte no te alimenta. Más bien te va mermando, te va mermando. O sea, te sostiene, te aguanta, pero te va mermando. El alimento es todo lo contrario. El alimento te nutre, te equilibra, te cura. Entonces, estos son dos conceptos muy importantes: alimento y comestible. Y, por ejemplo, fijémonos cómo a partir de la revolución industrial, cuando las grandes masas de seres humanos emigran del campo a las grandes e incipientes ciudades que se estaban creando a lo largo del planeta, se requiere de una gran cantidad de alimentos para poder alimentar a esa gente. Y es ahí donde empiezan a utilizarse de forma masiva los comestibles refinados, como el pan blanco, el azúcar blanco, porque la gente, o sea, por una parte, los productores buscaban un tipo de alimento
que pudiera conservarse, teniendo en cuenta que todavía no se había inventado la electricidad, no había frigoríficos, ni cámaras, ni nada de esto, alimentos que pudieran conservarse durante mucho tiempo sin apolillarse, sin enranciarse, etc. Y la gente que llegaba a las ciudades lo que buscaba era un estilo de vida práctico. Como estaban todo el santo día trabajando en las fábricas, apenas tenían tiempo para cocinar. Y es mucho más fácil de cocinar el arroz blanco que el arroz integral. Sí, claro. Por ejemplo. Más rápido. Y así con todo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el refinar los alimentos y convertirlos en comestibles, y el que un ser humano empiece a comer comestibles un día y otro, meses, años, pues al final no solamente es que va deteriorando el organismo, porque esos comestibles refinados van quitando nutrientes del cuerpo, fósforo, calcio, magnesio, etcétera, lo van degenerando, lo van envejeciendo, sino que además el comestible refinado lo que hace es crear una mente a imagen y semejanza de ese comestible. El comestible refinado es un alimento que fue integral y que se refinó. Es decir, se le quitó el todo y se dejó una parte. Sí. Y esa parte, cuando entra en el cuerpo, trata de buscar lo que se le ha quitado y roba del cuerpo los nutrientes que se le han quitado con el proceso de refinado. Pero al mismo tiempo, mientras este drama fisiológico tiene lugar, el comestible lo que hace es crear una vibración de fragmentación en el individuo. Como es una sustancia fragmentada, no es integral, lo que genera es un pensamiento fragmentado, no un pensamiento integrador, amoroso. La fragmentación, que es el ego, o sea, el comestible alimenta el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es lo que ve la diferencia, lo que ve la distancia, lo que ve la separación. El ego es el que me dice: tú y yo no vamos a poder llevarnos bien porque tú eres una mujer y yo soy un hombre. O porque tú eres blanco y yo soy negro. O porque tú no vistes de como a mí me gustaría y yo sí que he visto bien. El ego es el que etiqueta, compartimenta y divide a la sociedad. Entonces podemos ver la correlación entre el momento de la historia en el que empiezan a consumirse masivamente comestibles refinados, que fue a partir de la Revolución Industrial, y cómo el alimento pasa a ser comestible, empieza a ser consumido por los seres humanos mayoritariamente, y cómo todo empieza a degenerar. Y ahí viene todo lo que donde estamos ahora, en esta división tan hermosa que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Exacto. Esto es la guinda del pastel. Y de ahí lo que estamos viviendo es la guinda del pastel. Claro, y de ahí también imagino, bueno, estoy llegando a deducir ya como más que de toda esta refinería de alimentos que lleva haciéndose tantos años, es de donde además vienen todas las enfermedades. Ya no hablo solo pues eso, de cómo nos relacionamos con los demás, sino también es la relación que tenemos con la comida, que también es súper importante, ¿no? Que si nuestra relación con la comida es a base de refinados, tóxicos al final, y etcétera, pues claro, todo esto sale al final por nuestro cuerpo de alguna manera. No podía ser de otra manera. Claro, somos lo que comemos, somos lo que comemos. Y somos lo que comemos no solamente una frase bonita o ingeniosa, sino que es un fenómeno cuántico. Somos lo que comemos es un fenómeno cuántico. Vivimos en un universo cuántico. Entonces somos lo que comemos. Somos lo que creemos, somos lo que pensamos y somos lo que comemos. En un sentido literal. Sí. Y claro, como he explicado hace un momento, el comestible refinado lo que hace es mermar el delicado equilibrio de nutrientes en el organismo,
y nos adentra en una visión parcial de la realidad, una visión fragmentada, una visión egótica. Por eso hay Y la visión egótica conduce a la confrontación, a la división, a la separación, al enfrentamiento, a la discordia. La visión egótica es la que se antepone a la visión superyoica o amorosa. Es una visión, la visión egótica y la eyoica, que todavía está en un estrato inferior, que es el instinto primario, el dinosaurio, que no tiene empatía, ¿no? Que voy a la tremenda, voy a lo mío y me alimento del ego y del ello, freudianos. Mientras que la alimentación integral, lo que alimenta a nosotros es una visión holística, que diluye las diferencias entre nosotros, que tiende a acercarnos, que tiende a la conciliación, a la cordialidad en vez de la discordia. Y que nos permite, cuando observamos la realidad, verla en conjunto. Sea lo que sea que estemos observando o analizando, vemos el conjunto, no vemos solamente una parte. Vemos a lo largo del tiempo, no pensamos solamente en el corto plazo. Eso se alimenta de alimentos integrales. Esa visión se alimenta de alimentos integrales. Entonces, claro, lo que estamos viviendo hoy en día de todo ese cúmulo de enfermedades, claro. O sea, si hablamos, por ejemplo, del número de los distintos tipos de cáncer que había en el planeta a principios del siglo XX y los que hay en el primer cuarto del siglo XXI, el tipo de cánceres se ha multiplicado gigantescamente. Sí, claro. ¿Por qué? Y luego se nos dice que vivimos mejor, que la ciencia ha avanzado un montón. Pero sí, pero una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que podemos ver con nuestra visión serena y objetiva. Vivir mejor y más, pero ¿con qué calidad de vida? Bueno, yo no sé si ¿Con qué vivimos calidad de mejor y vida? más, ¿eh? O sea, a lo mejor vivimos más, pero mejor yo tengo mis dudas. De hecho, estaba pensando, se habla mucho de la dieta mediterránea, qué buena es la dieta mediterránea, pero ¿dónde hemos dejado la dieta mediterránea? Porque... La hemos dejado en el siglo XIX. Y así estamos en este país, ¿no? Que Claro, también de esto claro. lo hemos hablado también en otras entrevistas, ¿no? Lo hablamos en la entrevista del doctor Sergio Mejía, que sé que la has visto, en la que hablábamos de que, bueno, pues que a lo mejor España como país está atravesando un momento kármico o sea, de resolución de karma a nivel global, pero que a lo mejor también tiene mucho que ver con toda la manipulación alimenticia que hemos tenido, ¿no? Porque, o sea, creo que a lo mejor también va mucho por ahí, ¿no? Que nos han manipulado mucho a través de la alimentación y a través de, pues eso, del separarnos de nuestra globalidad, y quitarnos también un poco sé que estoy saltando un poco, pero nos están separando del físico, del el mental, el emocional y el espiritual. Y entonces, o sea, como todo esto igual es lo que nos está llevando a estar en la situación que estamos ahora mismo. Bueno, nos están y la gente se deja. Y nos estamos dejando, claro. Of Es course. una corresponsabilidad. Claro, o sea, efectivamente, porque digo nos están porque me voy a incluir, aunque no me siento mucho ahí, pero me voy a incluir ponemos nuestro ser en manos de otros y nuestras decisiones en manos de otros, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos, papá Estado viene, me resuelve y no me siento muy ahí porque creo que no me siento muy ahí, pero bueno, al fin y al cabo es donde estamos. Mira, imaginemos que vamos a un instituto y cogemos a chavales de entre 14 y 18 años, a 100, y les preguntamos que nos digan qué es una chiribía, qué es una picón, cómo es una remolacha y cómo se come el hinojo.
yo te digo que de 100, como mínimo 90 o 95 ante estas preguntas, como mínimo sonreirían o se echarían a reír. Y se echarían a reír porque no sabrían la respuesta. Pues Sí. esto ya lo dice todo, en el punto en el que estamos. O decir, vosotros cuántas veces a la semana coméis, en cualquier instituto de España, cuántas veces a la semana coméis mijo o trigo sarraceno o arroz integral. Entonces, ¿cómo se va a alimentar en un ser humano la visión global, la visión holística? ¿Cómo vamos a hablar de integración, de amor, de cooperación, si no existen los cimientos? No existen, porque tampoco ni siquiera existen en los padres. No. La gente desde hace décadas, la inmensa mayoría de la población compran en supermercados. Esos supermercados corresponden a grandes cadenas de alimentación. En los supermercados la gente compra lo que hay. Sí. Y en los supermercados la mayoría de lo que hay son comestibles. Y la sección más grande de un supermercado es la sección de lácteos. Y de dulces. Entonces, y cereales y del desayuno, ¿no? O sea, yo cuando sí, están ahí como a la par. Pero sobre todo, la de lácteos. Sí. Tú vas a un gran supermercado, a Consum, a Mercadona, por ejemplo, y la sección más grande es la de lácteos. Es un frigorífico extra largo. Y ahí tienes de todo. Y entonces, cuando observamos lo que la mayoría de la población de un país compra y luego come, ahí podemos ver sus virtudes y sus carencias, o dónde se generan los conflictos. Porque el lácteo es el alimento del lactante, y tú de eso sabes mucho. El lácteo es el alimento del lactante. O sea, nosotros, después de 800 y pico mil años que llevamos en este planeta como seres humanos, nunca hemos dejado de ser mamíferos. Ni nosotros, a nosotros no se nos aplican unas leyes naturales distintas al resto de animales. No, señores, no. Estamos insertados en la naturaleza, aunque vivamos en ciudades, conduzcamos vehículos y vistamos ropa. Seguimos formando parte de la naturaleza y seguimos acogiéndonos a las leyes que imperan en la naturaleza y que son iguales para todos. El lactante es el que toma la leche de la madre. Y en cualquier animal salvaje del planeta, cualquier mamífero que viva en estado salvaje, cualquiera en el que pensemos, deja de tomar leche cuando termina el periodo de lactancia. La leche es el alimento del lactante y alimenta al lactante. Y el lactante, y tú también esto lo sabes mejor que yo, el lactante se caracteriza por ser dependiente, por ser inmaduro y por ser miedoso. Sí. Y esto o sea, tú a un bebé le haces así, y enseguida se pone a llorar, ¿no? Es miedoso, es dependiente y es inmaduro. Pero eso en un lactante es algo armónico, es lo que le toca vivir. Ya madurará. Pero eso es propio de un lactante. Entonces, el lácteo alimenta en un adulto, o sea, cuando el lácteo lo toma un adulto, el lácteo le alimenta su memoria de lactante y potencia en el adulto el miedo, la dependencia y la inmadurez. Vamos comprendiendo lo que ha ido ocurriendo en la sociedad, los alimentos que se ponen en un supermercado, lo que la gente toma, las campañas de publicidad. Si quieres tener unos huesos fuertes, unos dientes fuertes, toma mucho lácteo, toma mucha leche. ¿Vamos comprendiendo de qué va esta película? Sí, pero es que además yo te voy a hilar con que, porque creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, es el lactante depende de la madre, pero, o sea, el lactante es el que toma la leche, pero la leche de la madre, porque también
nos están metiendo, o sea, muy, muy sutilmente y con mucha polémica, pero meten las leches de fórmula, que la leche de fórmula lo que hace es apartar al bebé de la madre y que al final siempre Correcto. está dependiendo, tenga esa dependencia y esa necesidad de Romper el vínculo. apego de la madre. Las leches formuladas lo que buscan es romper el vínculo madre-hijo, algo esencial para fragmentar a la sociedad desde su origen, desde su núcleo, hacerlo dependiente de multinacionales de la alimentación, que ganarán mucho dinero con esas leches formuladas, y introducirlo en un sistema médico-sanitario, porque evidentemente un bebé que tome sistemáticamente leches formuladas va a enfermar. O sea, lo normal no es que un bebé vaya al pediatra cada 2 por 3. No. Eso es lo anómalo. Lo anómalo. Lleve a su hijo al pediatra regularmente, como visite al dentista regularmente para tener buena salud dental. No, señores. La salud dental no depende de las visitas regulares al dentista. Depende y ni siquiera depende esencialmente de una correcta higiene bucal. No. Depende de que usted coma alimentos integrales, porque usted debe saber que los comestibles refinados le roban calcio, magnesio y fósforo del cuerpo, que es una tríada importantísima. Quitas uno de ellos, todo lo demás se desequilibra. Los que provocan caries son los comestibles refinados. Sí. Y entonces, aquí hay un juego muy perverso. Te voy a hacer una pregunta a ver si tú esto, porque bueno, sí, yo sé que hay muchas dentistas que lo niegan y con toda la razón, ¿no? Porque yo tampoco creo en ello, pero ¿qué hay de esa, ay, ¿cómo lo voy a decir? Campaña contra la leche materna, o sea, diciendo que produce caries, o sea, que la leche materna produce caries. El niño que toma, que mama de noche, es mucho más fácil que tenga caries porque la leche materna tiene mucho azúcar. ¿Hola? No sé si... Es tan grotesco, es tan insultante para la inteligencia humana cuando uno sabe de qué va la película. Es una burla a la especie humana, tan descarada, tan ridícula. Es un argumento, si se le puede llamar argumento, tan simplista, tan poco explicado. Bueno, cero. Pero claro, la televisión, todavía, ¿eh? La televisión y los medios de masas no necesitan dar argumentos. No necesitan dar argumentos. No, está claro. Generan dogmas de fe, y nunca mejor dicho, de forma automática. Permanente. Y actualmente una cosa mala. Sí, algo me ha parecido notar, sí. Entonces, a ver, la leche materna de la especie de la leche de la hembra humana es una leche, a diferencia, por ejemplo, de la leche de vaca, pobre en proteínas y en grasas y rica en hidratos de carbono, entre ellos azúcares. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el problema? El problema no está en los azúcares. El problema está en los azúcares refinados. Que toma la madre. Sí, o que toma el bebé cuando la madre le pone la leche maternizada. Porque la leche maternizada es una fórmula creada en un laboratorio con sustancias refinadas. Sí. El laboratorio no coge leche de madres sanas o de ovejas y la coge y la envasa. No. El laboratorio crea un potingue a partir de sustancias químicas. Sí, no, pero o sea, yo te hablo de leche materna. Esa leche maternizada es la que produce caries y toda una serie de desequilibrios orgánicos en el lactante, no la leche de la madre. El que diga
el que diga que la leche de la madre, es decir, la naturaleza es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La leche de la madre, como es lo natural, es inocente hasta que alguien pueda demostrar lo contrario. El que diga que la leche materna produce caries en un bebé, yo le reto a que lo explique en una pizarra y con una serie de datos clínicos, científicos o estadísticos, que no dejen lugar para la duda. Pero eso no lo va a poder hacer, porque eso no existe. No, claro. Ese es uno de tantas falacias, es decir, de tantos falsos argumentos que se esgrimen para lavarle el cerebro a la gente y que la gente compre. Es decir, lo que es gratis no se puede permitir. Hay que cobrar por todo, hasta por respirar. Efectivamente. Hoy en día pagamos por respirar aire puro. No sé si la gente se habrá dado cuenta de que nuestra cuota de CO2 es la multa que nos ponen por no llevar mascarilla. Esa es la cuota de CO2 de la Agenda 2030. Efectivamente. Disfrazada. La Agenda 2030 dice, vamos a vivir en un mundo maravilloso, fantástico, y vas a pagar por todo. Y no tendrás nada, no tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz, pero no tendrás nada tú. Yo sí. Tú que estás ahí abajo no tendrás nada. Yo sí que tendré, yo ¿cómo voy a renunciar a lo que tengo? Tú no tendrás nada y yo digo que serás feliz, pero no tendrás nada y además tendrás que pagar por todo. Por todo. Todo es todo, hasta por respirar. Tú quieres respirar, pagarás la cuota. Además que sí. Bueno, lo que nos espera, no sé si quiero pensarlo. No, porque sé lo que nos espera va a ser muy bueno, Carlos. Eso no va a llegar. Yo también lo sé. Pero hasta que llegue lo bueno, pues estamos en una etapa de transición distópica. Y en fin, prefiero no hablar. Que nos vamos del tema. Prefiero no hablar del tema. Oye, y una cosa, ¿y la biodescodificación? Cuéntame un poquito, anda. Así, en general, de todo. Tú me cuentas. Bueno, la biodescodificación es lo que te he explicado antes. Es aprender un idioma que te permite comprender unos códigos y, por lo tanto, poder interpretar de manera rigurosa y correcta lo que significan esos códigos. No es, la descodificación no es un elemento arbitrario. No es arbitrario. Es riguroso cuando se aplica correctamente. De la misma manera que cuando nosotros pagamos a un intérprete jurado, tenemos una garantía de que lo que él nos va a decir es la traducción correcta, no arbitraria. Entonces, la biodescodificación permite poder comprender qué nos quiere decir ese código simbólico metafórico que va implícito en los síntomas de las enfermedades o afecciones. Eso es la biodescodificación. Vale. O sea, yo hasta te lo pregunto así a ti porque yo conocía algo o había oído algo de biodescodificación, pero tampoco así como... Y yo lo que había escuchado era como otra, o sea, era otra cosa, era como trabajar más con, pues casi como más como trabajando con el árbol, ¿no? O con tu, sobre todo, sí, con el árbol, o sobre todo con los padres, así como más la línea directa, pero no sé si tú lo entiendes así o lo entiendes como descodificar todo el lenguaje que tienes a tu alrededor. Lo que tú me estás comentando sería trabajar con el transgeneracional. Eso no es exactamente lo mismo que la biodescodificación. El transgeneracional simplemente nos dice que las más de las veces
nosotros como seres humanos, en esta existencia, habitualmente llevamos a las espaldas ciertas cargas que hemos heredado a través del inconsciente familiar de nuestros antepasados, o de algunos de ellos en particular. Cargas que tienen que ver con, bueno, pues con cargas o perturbaciones que se han producido en el árbol genealógico, como consecuencia de situaciones que generan conflicto. Ya. Como disputas, como asesinatos, infidelidades, abortos, etc. Todo esto, sobre todo el que ha hecho constelaciones familiares, sabe que estos acontecimientos pueden generar, y de hecho generan, perturbaciones importantes en la vida de un individuo y en el árbol genealógico, en el transgeneracional. Pero eso es algo distinto a la biodescodificación. La Vale. biodescodificación lo que hace es interpretar simbólico-metafóricamente un síntoma o un conjunto de síntomas, un cuadro sintomatológico. Vale. Pues, ¿ves? Esto yo no lo sabía. O sea, lo tenía, o lo había entendido mal, o me lo había. O sea, cuando a mí me habían hablado de esto, a lo mejor yo lo había interpretado mal. Si tenemos en cuenta las dos cosas, pues todavía es más potente. Es más potente. ¿Y tú trabajas? Aunque yo en principio no trabajo con el transgeneracional. Normalmente me quedo en la infancia, en la relación con los padres. Porque al menos es mi experiencia, la que yo he tenido en mis consultas, en la mayoría de los casos eso ya es más que suficiente para que la persona pueda resolver los retos que tiene encima de la mesa. Pero el trabajar con el transgeneracional es un complemento más que puede ser muy útil, porque lo que pasa es que, a ver, en la mera toma de conciencia de qué es lo que le está pasando a la persona, al individuo, cuando él comprende su responsabilidad en esta sola vida, en esta vida presente, unida la toma de conciencia a la voluntad, también va sanando el transgeneracional. O sea, para sanar el transgeneracional no solamente tenemos que irnos al pasado de nuestros antepasados y hacer un trabajo. El transgeneracional se puede sanar también desde el presente, desde mi vida presente, desde mi responsabilidad y desde mi poder del presente. Porque nosotros, o sea, ¿cómo puedo demostrar que lo que acabo de decir es cierto? Porque hay un paralelismo con el propio código genético que nosotros tenemos. O sea, en nuestros genes, en nuestro genoma, arrastramos cargas y taras génicas de nuestros antepasados. Por ejemplo, la tendencia a perder el pelo pudo surgir en mi árbol genealógico hace 2 o 3 o 4 generaciones, por ejemplo. Hasta entonces, los varones conservaban el pelo, pero se dieron una serie de circunstancias en mi bisabuelo, por ejemplo, que sus experiencias vitales y sus conflictos le llevaron a modificar y a reescribir su propio patrón genético. Y él lo transfirió. Y entonces, esa carga, esa tara, porque es anómala, Sí. se transfiere, pero yo, por ejemplo, en esta vida puedo ralentizar y revertir el proceso. Bueno. Y de hecho, yo personalmente tuve como un repunte de tener más pelo a los 33 años. ¿Por qué? Porque a los 33 años convergieron en mi vida toda una serie de circunstancias que supusieron uno de los mayores retos de mi vida, y como esos retos los afronté de una manera muy resolutiva, hay que entender, para comprender lo que estoy diciendo, que la caída del cabello está relacionada
con un conflicto con la polaridad masculina y con la figura del padre. ¿Vale? En origen. Entonces, cuando tú trabajas de una manera muy intensa la polaridad masculina y te reconcilias con esa energía, el pelo se fortalece. Deja de ser frágil, deja de ser fino, como el de un bebé. Entonces, se masculiniza y se fortalece. Crece y se sostiene. Entonces, nada es imposible en el universo cuántico. Y eso significa que el código genético transgeneracional yo lo estoy cambiando. Estoy cambiando un patrón que se generó algunas generaciones atrás y estoy reescribiendo. Pero es que en realidad nosotros, como individuos, a cada instante estamos reescribiendo el código genético, nuestro código genético. Lo estamos reescribiendo con nuestras experiencias vitales, con nuestras decisiones, con nuestras sensaciones, con nuestros pensamientos. Todo está conectado y eso se transfiere al patrimonio genético que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso decía que si en algo tan físico y tan palpable como son los genes, los vamos reescribiendo y se va generando una selección natural, ¿cómo no va a ocurrir en un plano no físico? Pues igual. ¿Por qué? Porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Hay una interconexión entre los distintos planos, el físico, el mental, el emocional, etc. Pues ahora que estás hablando de esto, voy a aprovechar a hacerte una pregunta un poco personal, ¿vale? ¿Ya puestos? Luca, tiene, voy a decir... Luca es un hijo tuyo. Sí, Luca es mi hijo mayor. Vale. El friki. ¿Por qué será? Bueno, tiene intolerancia al gluten, o bueno, le sacaron cierta intolerancia porque, bueno, no tenemos claro que sea del todo celíaco, y a la leche de vaca. Entonces, ¿cuántos años tiene tu hijo? Luca hace 10 el lunes. Ajá. Cumple 10. Entonces, yo te pregunto, ¿esto tendría algo que ver con el padre y con algún conflicto, padre-madre? Con 10 años, la respuesta sería que... Se lo sacaron a los 4, creo que fue, Carlos. Ah, vale. O sea, surgió a los 4 y se mantiene. Bueno, parece que se va mitigando bastante. Pero no desapareció. Pero yo no tengo claro que desapareció. Y surgió a los 4 años. Bueno, no, yo creo que surgió antes. De hecho, con 18 meses tuvo su primera gastroenteritis, un niño que estaba siempre en casa conmigo, y me decía la pediatra que era un virus, y yo no entendía muy bien dónde podía haber cogido ese virus, y yo le pregunté, ¿no será que es celíaco, que ya llevaba un tiempo? No, a los 18 no, mentira. Estoy diciendo, a los 9 meses, que ya llevaba pues como 3, 4 meses tomando cereales. Y le dije, ¿no será que sea...? No, y me dijo, no, hasta los 18 años, a los 18 meses eso no se puede saber. Pero bueno, a mí fue como ahí, como que me vino un poco esa cosa, pero no te sé, o sea, esto es como un poco más así a título, por entender también... Tiene que ver los problemas de salud que experimentan los niños hasta más o menos los 7 años están directamente relacionados con la figura de la madre. Son conflictos de transferencia que vive la madre inconscientemente y que inconscientemente transfieren al hijo. Porque aunque cuando un niño nace se le corta el cordón umbilical físico, el físico, se mantiene una especie de cordón umbilical invisible hasta más o menos los 7 años. Wow, bueno. Aunque bueno, hay gente que lo mantiene hasta los 40 y no lo ha cortado. Y más. Y más. Guay, entonces, si lo tuvo antes de los 4 años, eso era algo que tenía que ver contigo. Y bueno, sin entrar en detalles, podríamos decir, a grosso modo, que
que era algún tema relacionado con una falta de tolerancia tuya respecto a algún tipo de situación de la vida o con alguna persona que estuvieras viviendo en aquella época. Me lo voy a mirar. Muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si nos quieres contar algo más. Bueno, o sea, es que te preguntaría. Bueno, Dime. que es que a las 12 tengo una consulta y son las 12 menos 10 Cortamos ya, Carlos. en este momento de la entrevista. Entonces, a mí me encantaría poder hablar de muchas más cosas y a lo mejor pues esto nos puede dar pie para tener otra charla en otro momento. Perfecto, pues cuando tú quieras ya sabes dónde estoy. Nada más que tienes que decirme y si no, pues ya te diré yo a ti, ¿vale? Pero bueno, he disfrutado muchísimo de esta entrevista contigo Me alegro. y han salido creo que temas muy, muy interesantes y que algunos de ellos pueden resultar útiles a la gente. Y nada, si alguien quiere contactar conmigo, pues tengo una página web que es www.saliment.es y ahí hay colgados casi 1000 artículos de mi cosecha sobre todos los temas que hemos comentado: alimentación, salud, desarrollo personal, cuántica, etcétera. Y pues ya te digo, ha sido un placer compartir contigo. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí conmigo hoy y bueno, pues Gracias a ti. estamos pendientes de otra y pues nada, que te vaya muy bien, que tengas un gran día y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Muy bien, gracias, María. Hasta pronto.